Y con la música de Malena Muyala y Charo Bugarín, Pasos, les damos la bienvenida a Parafarseando el día de hoy de Maristan Borrell. Hola, buenas tardes, qué gusto estar aquí con ustedes y Rebeca Santiago. Hoy que vamos a tener un programa especial porque vamos a conmemorar o estamos de fiesta conmemorando los 100 años del nacimiento de Juan Rulfo. Y bueno, por eso también escogimos esta música que habla mucho de la identidad de los pueblos, de los ritmos que son pues de cada lugar, porque Juan Rulfo, cuando lo empezamos o cuando lo leemos por primera vez o hasta cuando lo releemos, a mí a donde me lleva es a esos orígenes, ¿no? Esos pueblos donde nacimos, de nuestros abuelos, nuestros muertos, todo ese tiempo que pasó, todo lo que se vivió y se sigue viviendo. Y para mí, no sé, Juan Rulfo es, no solamente para mí, para el mundo, uno de los lectores, de los autores más leídos y bueno, de los mejores escritores mexicanos y del mundo. Sí, así es, uno de los autores que se han traducido más y que le bastaron 2 libros, ¿no? Increíble, pero qué tan fuerte, qué tan significativa fue su escritura, que le bastaron 2 libros para ser reconocido mundialmente, ¿no? Y que haya marcado un hito y un cambio en la escritura en México, ¿no? Y en un género como el cuento. Así es, ¿no? Que bueno, siempre a veces se ha considerado un género que no es tanto como una novela, pero él con sus cuentos logra ese impacto, porque cuando uno lee a Juan Rulfo no puede quedar desapercibido, no puedes no sentir lo que estás leyendo. Es increíble lo que te está transmitiendo en imágenes, en sentimientos, en profundidad, en añoranza, en costumbres, en formas de vida, en todo eso, en un lenguaje que no se había explotado, digamos, hasta con él, porque en realidad todo este lenguaje del campo, más que nada del campo, no más que del pueblo, es del campo, no se había usado tanto, y sobre todo él rompe con la literatura revolucionaria, ¿no? Que hasta entonces era la que había tomado fuerza y la que se estaba llevando a cabo y la que se estaba leyendo y produciendo, y él rompe con la literatura revolucionaria y empieza con este tipo de literatura que da más apertura, ¿no? Más apertura a la ficción, más apertura a ¿qué diremos? Al surrealismo de alguna manera, ¿no? Para algunos hasta el creador del realismo mágico, para algunos el precursor del realismo mágico. Sí, exacto. Dicen que Gabriel García Márquez era de sus grandes admiradores de Juan Rulfo, que le encantaba cómo escribía y todo estas historias del campo, ¿no? De la gente, de cómo vivía, de esta pues miseria, hay que decirlo también, a la que se enfrentaban día con día después de pues esta revolución que nos prometió tanto, que prometía tanto, ¿no? Ahorita que mencionas a Gabriel García Márquez, tengo aquí algo que él escribió al recordar su primera lectura de la novela. Dijo: Álvaro Mutis subió a grandes zancadas los 7 pisos de mi casa con un paquete de libros. Separó del montón al más pequeño y corto y me dijo, muerto de risa: lee esa vaina, carajo, para que aprenda. Era Pedro Páramo. Aquella noche no pude dormir mientras no terminé la segunda lectura. Y verdaderamente, no sabe, ahora sí que te puedes poner a llorar, por ejemplo, o sea, cuando estás leyendo y estás llorando, no, es como un momento de revelar a Octavio Paz. Sí. ¿No? Casi siempre hablamos de Octavio Paz como aquel que tenemos que leer para entender pues la mexicanidad, lo que somos, de dónde venimos, en qué nos hemos convertido, pero también a Juan Rulfo. Yo creo que sí, yo creo que Juan Rulfo es un autor muy importante para entender pues los orígenes de nuestro país, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo que además, fíjate que Juan Rulfo, además de ser un magnífico escritor, fue un magnífico fotógrafo también. Sí. O sea, se dedicó mucho a la fotografía. Ese es un aspecto que no se conoce tanto porque no... Ahora precisamente con esta conmemoración de Juan Rulfo se está poniendo en el Museo Amparo de Puebla una exposición de las fotografías de Rulfo, que sería sensacional poderlas irla a ver, porque para él las fotografías, en sus fotografías, en algunos de sus cuentos ponía una fotografía y decía que ese era el punto final de su texto. Sí, es increíble cómo veía él el mundo que le tocó vivir.
¿no? Porque también le tocó vivir un mundo que, bueno, a nosotros ya no nos ha tocado vivir. A lo mejor nos tocó la colita de ese mundo, ¿no? Antes de entrar al aire hablábamos, ¿no? En qué parte, en qué lugar de México estamos parados, pero históricamente en el tiempo, ¿no? Sí. Antes del TLC, después del TLC, el neoliberalismo, el nacionalismo, o sea, son muchos Méxicos los que se han ido dejando y que nos han dejado sus secuelas, ¿no? Sí. Hasta llegar a donde estamos, ¿no? Uno de ellos el de Juan Rulfo, pero bueno, a lo mejor podemos dar algunas notas biográficas de él, ¿no? Sí, ¿Tienes algo? Sí, creo que tú lo tienes ahí. Bueno, Juan Rulfo nació el 16 de mayo de 1917, ¿no? En un poblado de Jalisco. Bueno, algunos dicen que nació, aunque está registrado en Sayula, pero no, dicen que fue en Apulco, Jalisco. Apulco, Jalisco, dicen que nació, sí. Y está registrado en Sayula, Jalisco. Sufre de muy niño la pérdida de su padre y de su madre. Exacto. Es huérfano. Eso yo creo que lo marca también en su ser y también en su manera de escribir. Claro, porque bueno, su padre muere cuando él tiene 8 años, me parece 7, 8 años, y a los 4 años después muere su madre, se va a vivir con su abuela y al poco tiempo también muere la abuela y acaba viviendo en un orfanato. En Guadalajara. En Guadalajara. Así es. La abuela, después de estar en Guadalajara en el orfanatorio Luis Silva, regresa a San Gabriel, ¿no? Que es donde vivía la abuela. Uh-huh. Donde vivía la abuela, sí. Nosotros hablamos de huérfanos, por ejemplo, cuando hablamos de orfandad, a lo mejor ya no nos dice tanto como en esos tiempos, ¿no? Yo me acuerdo ahorita de novelas como Charles Dickens, ¿no? Que uh-huh. Hablas de ese David Copperfield, ¿no? De historias de estas orfandades que son pues muy dolorosas porque van de un lado al otro y después viven en el internado, pero a lo mejor no sé, a lo mejor me equivoco, pero como que esas realidades ya están muy lejos ahorita, ¿no? El Hospicio Cabañas en Guadalajara, el Luis Silva, no sé ni siquiera si todavía con toda esta política de adopciones y lo que hay, o como el mundo ha cambiado, si también eso ha cambiado últimamente. Pues no, yo creo que sigue existiendo mucho las casas hogar, ¿no? Uh-huh. Que es donde se acogen a todos estos chicos. Sobre todo migrantes y todo eso eso. Pues migrantes o chicos de la calle finalmente, ¿no? Uh-huh. Que pues a lo mejor ya no se usa tanto el término de huérfano, pero son pues, chicos que no tienen padres o que no tienen quien vea por ellos, ¿no? Y esta orfandad lo marca en este dolor profundo que carga y que va transmitiendo también en sus textos. Así es. ¿No? Nos dice Jorge que también nos tenemos que ir a corte y regresamos con la lectura de alguno de los cuentos de Juan Rulfo. Sí. Gracias por seguir aquí con nosotros. Y bueno, voy a leer uno de los cuentos de Juan Rulfo. Él tenía varios cuentos que le gustaban mucho. Uno de ellos era Lubina y otro de ellos era No oyes ladrar a los perros, que es el que voy a leer. Tú que vas allá arriba, Ignacio, dime si no oyes alguna señal de algo o si ves alguna luz en alguna parte. No se ve nada. Ya debemos estar cerca. Sí, pero no se oye nada. Mira bien, no se ve nada. Pobre de ti, Ignacio. La sombra larga y negra de los hombres siguió moviéndose de arriba abajo, trepándose a las piedras, disminuyendo y creciendo según avanzaba por la orilla del arroyo. Era una sola sombra tambaleante. La luna venía saliendo de la tierra como una llamarada redonda. Ya debemos estar llegando a ese pueblo, Ignacio. Tú que llevas las orejas de fuera, fíjate a ver si no oyes ladrar los perros. Acuérdate que nos dijeron que Tonaya estaba detrásito del monte. ¿Y desde qué horas que hemos dejado el monte? Acuérdate, Ignacio. Sí, pero no veo rastro de nada. Me estoy cansando. Bájame. El viejo se fue reculando hasta encontrarse con el paredón y se recargó ahí, sin soltar la carga de sus hombros. Aunque se le doblaban las piernas, no quería sentarse porque después no hubiera podido levantar el cuerpo de su hijo, al que allá atrás, horas antes, le había ayudado echándoselo a la espalda. Y así lo había traído desde entonces. ¿Cómo te sientes? Mal. Hablaba poco, cada vez menos. En ratos parecía dormir, en ratos parecía tener frío. Temblaba. Sabía cuándo le agarraba a su hijo el temblor por las sacudidas que le daba y porque los pies se le encajaban en los ijares como espuelas. Luego las manos del hijo, que traían trabadas en su pescuezo, le zarandeaban la cabeza como si fuera una sonaja.
Él apretaba los dientes para no morderse la lengua, y cuando acababa aquello le preguntaba: ¿te duele mucho? Algo, contestaba él. Primero le había dicho: apéame aquí, déjame aquí, vete tú solo. Yo te alcanzaré mañana o en cuanto me reponga un poco. Se lo había dicho como 50 veces. Ahora ni siquiera eso decía. Allí estaba la luna, enfrente de ellos. Una luna grande y colorada, que les llenaba de luz los ojos, que estiraba y oscurecía más su sombra sobre la tierra. No veo ya por dónde voy, decía él, pero nadie le contestaba. El otro iba allá arriba, todo iluminado por la luna, con su cara descolorida sin sangre, reflejando una luz opaca. Y él acá abajo: ¿me oíste, Ignacio? Te digo que no veo bien. Y el otro se quedaba callado. Siguió caminando a tropezones, encogía el cuerpo y luego se enderezaba para volver a tropezar de nuevo. Este no es ningún camino. Nos dijeron que detrás del cerro estaba Tonalla. Ya hemos pasado el cerro y Tonalla no se ve, ni se oye ningún ruido que nos diga que está cerca. ¿Por qué no quieres decirme que ves? Tú que vas allá arriba, Ignacio. Bájame, padre. ¿Te sientes mal? Sí. Te llevaré a Tonalla, a como dé lugar. Allí encontraré quien te cuide. Dicen que allí hay un doctor. Yo te llevaré con él. Te he traído cargando desde hace horas y no te dejaré tirado aquí para que acaben contigo quienes sean. Se tambaleó un poco, dio 2 o 3 pasos de lado y volvió a enderezarse. Te llevaré a Tonalla. Bájame. Su voz se hizo quedita, apenas murmurada. Quiero acostarme un rato. Duérmete allá arriba. Al cabo te llevo bien agarrado. La luna iba subiendo, casi azul, sobre un cielo claro. La cara del viejo, mojada en sudor, se llenó de luz. Escondió los ojos para no mirar de frente, ya que no podía agachar la cabeza agarrotada entre las manos de su hijo. Todo esto que hago, no lo hago por usted, lo hago por su difunta madre, porque usted fue su hijo, por eso lo hago. Ella me reconvendría si yo lo hubiese dejado tirado allí, donde lo encontré, y no lo hubiera recogido para llevarlo a que lo curen, como estoy haciéndolo. Ese puras vergüenzas. Sudaba al hablar, pero el viento de la noche le secaba el sudor y sobre el sudor seco volvía a sudar. Me derrengaré, pero llegaré con usted de encontrarse con usted. Desde entonces dije: ese no puede ser mi hijo. Mira a ver si ves y oyes algo, o si lo ves, tú que puedes hacerlo desde allá arriba, porque yo me siento sordo. No veo nada. Peor para ti, Ignacio. Tengo sed. Aguántate. Ya debemos estar cerca. Lo que pasa es que ya es muy noche y han de haber apagado la luz en el pueblo. Pero al menos debías de oír si ladran los perros. Haz por oír. Dame agua. Aquí no hay agua. No hay más que piedras. Aguántate. Y aunque te la hubiera, no te bajaría a tomar agua. Nadie me ayudaría a subirte otra vez. Y yo solo no puedo. Tengo mucha sed y mucho sueño. Me acuerdo cuando naciste. Así eras entonces. Despertabas con hambre y comías para volver a dormirte. Y tu madre te daba agua, porque ya te habías acabado la leche de ella. No tenías llenadera y eras muy rabiosa. Nunca pensé que con el tiempo se te fuera a subir aquella rabia a la cabeza, pero así fue. Tu madre, que descanse en paz, quería que te criaras fuerte. Creía que cuando tú crecieras irías a ser su sostén. No te tuvo más que a ti. El otro hijo que iba a tener la mató. Y tú la hubieras matado otra vez si ella estuviera viva a estas alturas. Sintió que el hombre aquel que llevaba sobre sus hombros dejó de apretar las rodillas y comenzó a soltar los pies, balanceándolos de un lado para otro, y le pareció que la cabeza allá arriba se sacudía como si sollozara. Sobre su cabello sintió que caían gruesas gotas, como de lágrimas. ¿Lloras, Ignacio? Lo hace llorar a usted el recuerdo de su madre, ¿verdad? Pero nunca hizo usted nada por ella. Nos pagó siempre mal. Parece que en lugar de cariño le hubiéramos retacado el cuerpo de maldad. Y ya ve, ahora lo han herido. ¿Qué pasó con sus amigos? ¿Los mataron a todos? Pero ellos no tenían a nadie. Ellos bien hubieran podido decir: no tenemos a quien darle nuestra lástima. Pero usted, Ignacio. Allí estaba ya el pueblo. Vio brillar los tejados bajo la luz de la luna. Tuvo la impresión de que lo aplastaba el peso de su hijo al sentir que las corvas se le doblaban en el último esfuerzo. Al llegar al primer tejabán, se recostó sobre el pretil de la acera y soltó el cuerpo, flojo, como si lo hubieran desconyuntado. Destrabó difícilmente los dedos con que su hijo había venido sosteniéndose de su cuello, y al quedar libre,
oyó cómo por todas partes ladraban los perros. Y tú no los oías, Ignacio dijo, no me ayudaste ni siquiera con esta esperanza. Qué fuerte, ¿verdad? Sí, qué fuerte. Te digo que te deja así como en shock, sí, ¿no? Lo que lees. Sí, y te llena de imágenes. Por eso era tan bueno en fotografía. Te llena de imágenes, sí, exactamente, porque él veía las imágenes en su cerebro. Y lo que es muy interesante de sus cuentos es que, a pesar de que hay mucha descripción, porque describe mucho, digamos, todas esas pausas literarias, que es la descripción que muchas veces hace un poquito lento y aburrido un cuento o una novela, si tú ves todas estas pausas literarias descriptivas de él, siempre hay acción. O sea, sí, todas las descripciones que él hace de espacios, de paisajes, de lugares, tienen verbos de acción. Y eso hace que no se vuelva lento. Claro. Sí, no son descripciones monótonas que dices, ay, ya, ¿cuándo va a acabar de describir? No son descripciones estáticas, sí, son descripciones en movimiento. Así es. Y eso es muy interesante de toda su escritura y todas sus novelas y cuentos, que si se pone uno a analizarlo, y yo no sé de dónde me vino, algún día porque en general muchas veces cuando hay descripciones largas me aburren un poco, y él las tiene y nunca me aburrieron. Me di cuenta que tiene verbos de acción. Claro. Entonces no son estáticas. Y estas reflexiones que te llevan, ¿no? Este diálogo que hace a todo lo largo del cuento, ¿no? Sí. Los perros, estar buscando el lugar al que hay que llegar con el hijo a cuestas. Sí, ¿no? Sí. Que bueno, y toda la reflexión desde su nacimiento, los ausentes, ¿no? Me hace recordar todos los ausentes. Así se llama el tema que vamos a escuchar ahora. ¿Ah? Los ausentes. Gracias por estar de vuelta con nosotros. Y bueno, aquí estamos rindiendo homenaje al natalicio de Juan Rulfo, sus 100 años. Hubiera cumplido 100 años el día de hoy. Y bueno, oímos esta canción, qué buena canción, Ausencia, Rebeca, me encantó y me gusta mucho esta cantante, ¿cómo se llama? Malena Muyala. Muyala, uruguaya, muy buena. Y sobre esto de la canción, me gusta mucho lo que Juan Rulfo decía. Él nunca se consideró ni escritor profesional y se consideraba un aficionado a la fotografía. De hecho, a José Emilio Pacheco alguna vez le dijo: el oficio es para los carpinteros. Si el escritor lo adquiere, ganará en artesanía lo que pierde en autenticidad. Y también hablaba sobre las imágenes en blanco y negro, sobre su fotografía. Decía que las imágenes en blanco y negro lo remitían a otros mundos, que son documentos de una ausencia casi metafísica, mudas. Las figuras te miran como esperando la oportunidad de decir algo. Fíjate qué interesante cómo veía él todo esto de la fotografía y de este mundo del blanco y negro, que de alguna manera lo retrataba así, o sea, lo interpretaba así, porque él lo veía en color y tomaba la fotografía en blanco y negro y entonces creaba esta atmósfera a la que se refiere. Sí, que para él eran ausencias, ¿no? Ausencias, que esperaban decir algo. Yo quiero leer un cuento que se llama El día del derrumbe, porque a mí también me interesa mucho ver cómo nos hace ver Rulfo el mundo en que vivía. Y el mundo ahora, que para nosotros es a lo mejor un poco lejano, o a lo mejor no es tan lejano. Esto pasó en septiembre. No en el septiembre de este año, sino en del año pasado. ¿O fue el antepasado, Melitón? No, fue el pasado. Sí, yo me acordaba bien. Fue en septiembre del año pasado, por el día 21. Óyeme, Melitón, ¿no fue el 21 de septiembre, el mero día del temblor? Fue un poco antes, tengo entendido que fue por el 18. Tienes razón, yo por esos días andaba en Tuzcacuexco. Hasta vi cuando se derrumbaban las cosas como si estuvieran hechas de melcocha. Nomás se retorcían así, haciendo muecas, y se venían las paredes enteras contra el suelo, y la gente salía de los escombros, toda aterrorizada, corriendo derecho a la iglesia dando de gritos. Pero espérame, oye, Melitón, se me hace como que en Tuxcuexco no existe ninguna iglesia. ¿Tú no te acuerdas? No la hay. Ahí no queda más que unas paredes cuarteadas que dicen fue la iglesia hace algo así como 200 años, pero nadie se acuerda de ella ni de cómo era. Aquello más bien parece un corral abandonado plagado de higuerillas. Dices bien, entonces no fue en Tuxcacuexco donde me agarró el temblor. Ha de haber sido en el Pochote.
Pero el Pochote es un rancho, ¿no? Sí, pero tiene una capillita que ahí le dicen la iglesia. Está un poco más allá de la hacienda de los Alcatraces. Entonces fue ahí, ni más ni menos, donde me agarró el temblor. Ese que les digo, y cuando la tierra se pandeaba todita como si por dentro le estuvieran rebuyendo. Bueno, unos pocos días después, porque me acuerdo que todavía estamos apuntalando paredes, llegó el gobernador. Venía a ver qué ayuda podía prestar con su presencia. Todos ustedes saben que nomás con que se presente el gobernador, con tal de que la gente lo mire, todo se queda arreglado. La cuestión está en que al menos venga a ver lo que sucede y no se esté allá metido en su casa nomás dando órdenes. En viniendo él, todo se arregla y la gente, aunque se le haya caído la casa encima, queda muy contenta con haberlo conocido. ¿O no es así, Melitón? Eso que ni qué. Bueno, como les estaba diciendo, en septiembre del año pasado, un poquito después de los temblores, cayó por aquí el gobernador para ver cómo nos había tratado el terremoto. Traía geólogo y gente conocedora. No crean ustedes que venía solo. Oye, Melitón, ¿cómo cuánto dinero nos costó darle de comer a los acompañantes del gobernador? Algo así como 4,000 pesos. Y eso que nomás estuvieron un día. Y en cuanto se les hizo de noche se fueron. Si no, quién sabe hasta qué alturas hubiéramos sido desfalcados. Aunque eso sí, estuvimos muy contentos. La gente estaba que se le reventaba el pescuezo de tanto estirarlo para poder ver al gobernador, y haciendo comentarios de cómo se había comido el guajolote y de que si se había chupado los huesos y de que cómo era rápido para levantar una tortilla tras otra rociándola con salsa de guacamole. En todo se fijaron. Y él tan tranquilo, tan serio, limpiándose las manos en los calcetines para no ensuciar la servilleta, que solo le sirvió para espolvorearse de vez en vez los bigotes. Y después, cuando el ponche de granada se le subió a la cabeza, comenzaron a cantar todos en coro. Oye, Melitón, ¿cuál fue la canción esa que estuvieron repite y repite como disco rayado? Fue una que decía: no sabes del alma las horas de luto. Eres bueno para eso de la memoria, Melitón, no cabe duda. Sí, fue esa. Y el gobernador nomás reía. Pidió saber dónde estaba el cuarto de baño, luego se sentó nuevamente en su lugar, olió los claveles que estaban sobre la mesa, miraba a los que cantaban y movía la cabeza llevando el compás, sonriendo. No cabe duda que se sentía feliz, porque su pueblo era feliz. Hasta se le podía adivinar el pensamiento. Y a la hora de los discursos se paró uno de sus acompañantes, que tenía la cara alzada, un poco borneada a la izquierda, y habló. Y no cabe duda de que se las traía. Habló de Juárez, que nosotros teníamos levantado en la plaza. Y hasta entonces supimos que era la estatua de Juárez, porque pues, nunca nadie nos había podido decir quién era el individuo que estaba encaramado en el monumento aquel. Siempre creímos que podía ser Hidalgo o Morelos, Venustiano Carranza, pero en cada aniversario de cualquiera de ellos, allí le llevábamos su función, hasta que el catrincito aquel nos vino a decir que se trataba de don Benito Juárez. Y las cosas que dijo, ¿no es verdad, Melitón? Tú que tienes tan buena memoria te has de acordar bien de lo que recitó aquel fulano. Me acuerdo muy bien, pero ya lo he repetido tantas veces que hasta resulta enfadoso. Bueno, no es necesario, solo que estos señores se pierden de algo bueno. Ya les dirás mejor lo que dijo el gobernador. La cosa es que aquello, en lugar de ser una visita a los dolientes y a los que habían perdido su casa, se convirtió en una borrachera de las buenas. Y ya no se diga cuando entró al pueblo la música de Tepec, que llegó retrasada por eso de que todos los camiones se habían ocupado en el acarreo de la gente del gobernador y los músicos tuvieron que venirse a pie. Pero llegaron. Entraron dándole duro al arpa y a la tambora, haciendo tachún, chun, chum con los platillos, arreándole fuerte y con ganas al sopilote mojado. Aquello estaba de haberse visto. Hasta el gobernador se quitó el saco y se desabrochó la corbata, y la cosa siguió de refilón. Trajeron más damajuanas de ponche y se dieron prisa en tatemar más carne de venado, porque aunque ustedes no lo quieran creer, y ellos no se dieran cuenta, estaban comiendo carne de venado, del que por aquí abunda. Nosotros nos reíamos cuando decían que estaba muy buena la barbacoa. ¿O no, Melitón? Cuando por aquí no sabemos ni lo que es eso de barbacoa. Lo cierto es que apenas les servíamos un plato y ya querían otro. Y ni modo,
ahí estábamos para servirlos, porque como dijo Liborio, el administrador del timbre, que entre paréntesis siempre fue muy agarrado, no importa que esta recepción nos cueste lo que nos cueste, que para algo ha de servir el dinero. Y luego tú, Melitón, que por ese tiempo eras presidente municipal y hasta te dio el ponche. Esa es la pura verdad. Hasta los manteles estaban colorados. Y la gente aquella que parecía no tener llenadero. Solo me fijé, cuya honradez no ha estado nunca desligada del contexto de sus manifestaciones políticas y que sí, en cambio, es firme, glosa de principios democráticos en el supremo vínculo de la unión con el pueblo, aunado a la austeridad que ha dado muestra, la síntesis evidente de idealismo revolucionario, nunca hasta ahora pleno de realizaciones y certidumbres. Ahí hubo aplausos, ¿o no, Melitón? Sí. Muchos aplausos. Este es un fragmento del día del derrumbe. Sí. ¿Por qué no es maravilloso? Buenísimo, pero bueno, actual totalmente. En alguna parte lo escuchaba, pues a lo mejor el tipo de lenguaje, pero bueno, ecos de ese México que nos tocó vivir a muchos. Sí. Y como dice Damaris, que no ha cambiado en otro aspecto tampoco. Jorge, ¿nos vamos a corte? Nos vamos a corte y regresamos. Oye, yo aquí... Para reír y a veces para llorar. Terminamos con un tango de Malena Muyala, porque ella, bueno, su especialidad es tango, milongas, todo esto. Buenísima. Sí. Ahora tiene una voz muy bonita. Uruguaya, cantante, compositora. Sí, se la recomendamos. Sí. Y Damaris, ibas a continuar con cuándo se publica esta del derrumbe. Este libro del derrumbe se publica en 1955 en México en la Cultura, en el fascículo número 334. Y luego se agregan, después son agregados también al Llano en Llamas, porque en un inicio no están todos los cuentos que ahora hay. O sea, hubo muchísimos cambios en las ediciones, que básicamente fue del Fondo de Cultura Económica, muchísimas ediciones. Yo tengo una que ni con mucho es la última, y sin embargo ya es la 11ª edición, la 11ª edición. La primera fue en 1953 y de ahí se fueron haciendo reimpresiones del Llano en Llamas, y la de 1955, ahí se añade el día del derrumbe. Porque aparte son cuentos que él publicaba en varias revistas, ¿no? América y Pan fueron básicamente las dos que se publicaron todos sus cuentos. Desde el primero, que se llamaba La vida no es muy seria. La vida no es muy seria en sus cosas. Es el primer cuento que escribe Juan Rulfo, o que se publica por lo menos, no escribe, pero por lo menos que sale a la luz. Es un cuento corto bastante interesante también. Y lo que pasa es que Juan Rulfo fue como muy exigente en cómo escribía, rompió muchísimas cosas, y Efraín Huerta, que fue como su mentor, rescató muchos de sus cuentos que él ya había tirado a la basura y que después se añadieron aquí al Llano en Llamas, y le hizo prometer que no tirara nada, que primero le permitiera leer lo que iba a tirar a la basura. Pero me parece que escribió como 44, 45 cuentos y solo fueron 15 o 16 los que se editaron. Y últimamente también, o más recientemente, las cartas, ¿no?, que le escribe a su esposa. Hay toda una serie de cartas también, sí. Cartas de amor a Clara Aparicio, ¿cómo se llama la mujer? Clara Aparicio. Uh-huh. Entonces, bueno, todas estas cartas de amor, la fotografía, son acercamientos que podemos tener hacia cómo veía él la vida y sobre lo que él hablaba y comentaba, ¿no? La fotografía también es que te dé esperanza, ¿no? Un perro que ladré, yo una vez me perdí y oí ladrar un perro y dije, ya no morí aquí. Exacto, cuando oyes ladrar a un perro sabes que hay una población cerca, así como para los marinos el ver a una gaviota, saber que ya hay tierra cerca, ¿no? Y esos ahora a lo mejor para nosotros representan, pues, el perro, si vivimos en alguna colonia popular o en donde vivas, si hay muchos perros que ladran, a lo mejor representan hasta una molestia. No, pues en este tiempo sí, ¿no? Es que hay gente que se queja, es que es muy ruidoso este lugar porque hay muchos perros y ladran, ¿no? Pero en este cuento representa la esperanza
esperanza de haber llegado con vida a un lugar, sí, la esperanza de seguir vivo. Sí, de hecho el final del cuento en el que dice, ni para eso me ayudaste, para sí, encontrar la esperanza, ¿no? Porque hay muchos perros ladrando. ¿Cómo es la esperanza en un perro? Ahora difícilmente nos representaría la esperanza. Pues sí, difícilmente. En las áreas urbanas. Casi nos tenemos que ir. Así es, vamos a oír una última canción. Tenemos una última canción y los esperamos la próxima semana en Parafarseando. Muchas gracias, Jorge Cue, en los controles, y hasta la próxima semana. De la novela dijo: Álvaro Mutis subió a grandes zancadas los 7 pisos de mi casa con un paquete de libros. Se paró del montón al más pequeño y corto y me dijo muerto de risa: lee esa vaina, carajo, para que aprenda. Era Pedro Páramo. Aquella noche no pude dormir mientras no terminé la segunda lectura. Y verdaderamente, no sabe, ahora sí que te puedes poner a llorar, por ejemplo, o sea, cuando estás leyendo y estás llorando, no, es tal, es como un momento de revelar a Octavio Paz, ¿no? Sí. ¿No? Casi siempre hablamos de Octavio Paz como aquel que tenemos que leer para entender pues la mexicanidad, lo que somos, de dónde venimos, en qué nos hemos convertido, pero también a Juan Rulfo. Yo creo que sí, yo creo que Juan Rulfo es un autor muy importante para entender pues los orígenes de nuestro país, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo que pues ese impacto, porque cuando uno lee a Juan Rulfo no puedes quedar desapercibido, no puedes no sentir lo que estás leyendo. Es increíble lo que te está transmitiendo en imágenes, en sentimientos, en profundidad, en añoranza, en costumbres, en formas de vida, en todo eso, en un lenguaje que no se había explotado, digamos, hasta con él, porque en realidad todo este lenguaje del campo, más que nada del campo, no más que del pueblo, es del campo, no se había usado tanto, y sobre todo él rompe con la literatura revolucionaria, ¿no? Que hasta entonces era la que había tomado fuerza y la que se estaba llevando a cabo y la que se estaba leyendo y produciendo, y él rompe con la literatura revolucionaria y empieza con este tipo de literatura que da más apertura, ¿no? Más apertura a la ficción, más apertura a ¿qué diremos? Al surrealismo de alguna manera, ¿no? Para algunos hasta el creador del realismo mágico, para algunos el precursor del realismo mágico. Sí, exacto. Dicen que Gabriel García Márquez era de sus grandes admiradores de Juan Rulfo, que le encantaba cómo escribía y todo estas historias del campo, ¿no? De la gente, de cómo vivía, de esta pues miseria, hay que decirlo también, a la que se enfrentaban día con día después de pues esta revolución que nos prometió tanto, que prometía tanto, ¿no? Ahorita que mencionas a Gabriel García Márquez, tengo aquí algo que él escribió al recordar su primera lectura. Pasó todo lo que se vivió y se sigue viviendo, y para mí, no sé, Juan Rulfo es, no solamente para mí, para el mundo, uno de los lectores, de los autores más leídos y bueno, de los mejores escritores mexicanos y del mundo. Sí, así es, ¿no? Uno de los autores que se han traducido más y que le bastaron 2 libros, ¿no? Increíble, pero qué tan fuerte, qué tan significativa fue su escritura, que le bastaron 2 libros para ser reconocido mundialmente, ¿no? Y que haya marcado un hito y un cambio en la escritura en México, ¿no? Y en un género como el cuento. Así es, ¿no? Que bueno, siempre a veces se ha considerado un género que no es tanto como una novela, pero él con sus cuentos logra esa. Y con la música de Malena Muyala y Charo Bugarín, Pasos, les damos la bienvenida a Parafarseando el día de hoy de Maris Tamborrell. Hola, buenas tardes, qué gusto estar aquí con ustedes, y Rebeca Santiago. Hoy que vamos a tener un programa especial porque vamos a conmemorar, o estamos de fiesta conmemorando los 100 años del nacimiento de Juan Rulfo. Y bueno, por eso también escogimos esta música que habla mucho de la identidad de los pueblos, de los ritmos que son pues de cada lugar. Porque Juan Rulfo, cuando lo empezamos o cuando lo leemos por primera vez o hasta cuando lo releemos, a mí a donde me lleva es a esos orígenes, ¿no? Esos pueblos donde nacimos, de nuestros abuelos, nuestros muertos, todo ese tiempo que